Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En general, somos el grupo 8 que está conformado por Ernesto Becerra, José Silva, Daniel Rolando y el que les habla, Fran Vargas. Vamos a hablar sobre el impacto de las tensiones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos. Siguiente, por favor. Listo, aquí tenemos el índice. Vamos a ver lo que es la descripción del problema en general. Tenemos las preguntas de investigación, los objetivos, el marco teórico, temas relacionados al curso, temas relacionados a la carrera, los temas relacionados a la metodología, conclusiones, recomendaciones y por último las referencias. Listo, pero antes vamos a describir un poco el problema. Desde el 2018, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han aumentado con aranceles cada vez más altos. Trump busca castigar a China por prácticas comerciales desleales, pero economistas advierten que estas medidas podrían elevar la inflación y afectar a consumidores y exportadores estadounidenses. Aunque el presidente de Estados Unidos ha mantenido parte de estas políticas, la confrontación continúa sin beneficios claros para ninguna de las partes. El crecimiento económico mundial se está desacelerando debido a las guerras comerciales impulsadas por Donald Trump, que generan incertidumbre, elevan costos y afectan el comercio global. La OCDE proyecta que la economía mundial caerá a un 1,6% este año y que la de Estados Unidos se reducirá al 1,5% en el 2026. Los aranceles impuestos por Trump han subido del 2,5% al 15,4%, el nivel más alto desde 1938, lo que encarece productos y materias primas, afectando a consumidores y fabricantes estadounidenses. Y por otro lado, el aumento de aranceles entre Estados Unidos y China podría perjudicar a la economía peruana, ya que encarecería los insumos importados, elevando los costos de producción y por lo tanto los precios de bienes y servicios. Esto afectaría directamente a los consumidores y sectores clave, como la manufactura y tecnología, que dependen de productos importados. Le doy pase a mi compañero Ernesto. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros en general. Bueno, a continuación voy a explicar las preguntas y objetivos de una investigación que busca aplicar conceptos matemáticos como máximos, mínimos, derivadas y también los puntos críticos al análisis de variables económicas y tecnológicas durante el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Pasamos a la pregunta general. Y bueno, la pregunta general de esta investigación es ¿cómo pueden aplicarse los conceptos matemáticos de máximos y mínimos y los criterios de la primera derivada, segunda derivada y puntos críticos para analizar el comportamiento de variables económicas y tecnológicas durante las tensiones entre China y Estados Unidos? Bueno, esta pregunta surge porque el conflicto entre estas dos potencias ha generado cambios significativos en el comercio bilateral y en la inversión en tecnología. Al usar herramientas de cálculo diferencial podemos interpretar esos cambios de forma más precisa. Pasamos a preguntas específicas. Y primero nos preguntamos, ¿cómo se puede aplicar el criterio de la primera derivada para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento del comercio bilateral durante las fases más intensas del conflicto? Aquí la idea es usar la primera derivada para identificar en qué años el comercio entre ambos países estuvo aumentando y en qué años estuvo cayendo. Esto nos permite conocer las etapas más críticas de la tensión comercial. La segunda pregunta específica es, ¿en qué años se alcanzan los valores máximos o mínimos de inversión tecnológica entre ambos países y cómo se identifican utilizando derivadas? En este caso, lo que buscamos es encontrar los puntos más altos o bajos de inversión en tecnología. Usando derivadas podemos identificar cuándo ocurrieron esos cambios clave y relacionarlos con eventos específicos, como son la imposición de aranceles o restricciones a empresas tecnológicas. En el objetivo general, tenemos implementar conceptos matemáticos de máximos y mínimos, así como los criterios de la primera y segunda derivada y los puntos críticos, para así entender el comportamiento económico y tecnológico durante las tensiones entre China y Estados Unidos. Es decir, queremos unir las matemáticas con el análisis económico para obtener una visión mucho más profunda y estructurada del conflicto.
Pasamos a objetivos específicos y como primer objetivo específico aquí se busca aplicar el criterio de la primera derivada para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento del comercio bilateral durante las fases más intensas de este conflicto. Esto nos ayudará a identificar con exactitud cuándo comenzaron a subir o bajar los volúmenes de comercio entre ambos países. Y como segundo objetivo específico tenemos utilizar derivadas para hallar los años en los que se alcanzan los valores máximos o mínimos de inversión tecnológica. Con esto podremos entender que hay momentos en que se invirtió más o menos en tecnología y como esos momentos coinciden con las decisiones políticas y comerciales. Y bueno, en resumen, este proyecto busca demostrar que los conceptos matemáticos que usamos en clase no solo son útiles en abstracto, sino que también permiten analizar problemas reales y complejos, como los que se dan en este contexto de las relaciones internacionales entre China y Estados Unidos. Muchas gracias, les doy paso a mi compañero Daniel, que les hablará un poco del marco teórico. Bueno, yo les voy a hablar sobre el marco teórico. Aquí tenemos los temas relacionados al curso, donde tenemos 4 puntos. El primero es la optimización de funciones reales de variable real. Aquí, según Ramos en 2010, la optimización matemática es una herramienta clave para encontrar las mejores soluciones en situaciones que implican variables y restricciones. En el segundo punto tenemos los máximos y mínimos de una función real. Aquí nos determina, según Stewart en 2012, nos determina que los valores máximos y mínimos de funciones reales es fundamental para analizar puntos críticos en variables económicas. En el punto 3 tenemos los puntos críticos. Aquí Thomas y Finney en 2009 nos definen que los puntos críticos son aquellos valores en los que una función modifica su comportamiento, lo cual en el ámbito económico puede entenderse como instantes decisivos para implementar políticas comerciales o realizar ajustes tecnológicos. Y por último, en el cuarto punto, que es criterios de la primera y segunda derivada, según Larson y Edwards en 2014, nos señalan que aplicar los criterios de primera y segunda derivada posibilita identificar la concavidad de una función y clasificar sus puntos críticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora veremos los temas relacionados a la carrera. Aquí tenemos 2 puntos. El primero es optimización en administración. Aquí, según Chiavenato, en 2011, nos destaca que la optimización dentro del ámbito administrativo es fundamental para formular estrategias orientadas a maximizar el uso de recursos y reducir los riesgos. Y en el segundo punto tenemos la prevención y gestión de residuos de la empresa. Aquí tenemos a Kogler y Keller, que en 2016 nos dicen que las estrategias de marketing deben ajustarse a los marcos regulatorios y a las dinámicas sociales, incluyendo aspectos de sostenibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora tenemos los temas relacionados a la problemática. Aquí también tenemos 2 puntos. El primero es las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Bond en 2023 y 2025 señala que la guerra comercial ha provocado un aumento considerable en los aranceles y ha afectado negativamente las cadenas de suministros globales. Esto genera repercusiones tanto en los sectores productivos como financieros, tanto en China y Estados Unidos como en el resto del mundo. Y en el segundo punto, que es rivalidad tecnológica, tenemos a Segal en 2020 y López y Chen en 2024, que examinan cómo la disputa por el liderazgo en tecnologías estratégicas, en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, el 5G y los semiconductores, se ha transformado en un eje fundamental de la confrontación entre China y Estados Unidos. Ahora le doy el pase a mi compañero José, que les va a explicar sobre la metodología. Buenos días. Voy a desarrollar la metodología. Comenzaré con la resolución de la primera pregunta específica.
Durante las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, el volumen del comercio bilateral puede ser modelado con la siguiente función en el intervalo. T pertenece a 0,0 a 5, donde T es el tiempo en años desde 2018 y F en función de T es el comercio de miles de millones de dólares. Sería F en función de T es igual a menos T al cubo más 6T al cuadrado menos 9T más 120. Entonces, vamos a calcular la primera derivada. Sería F, la primera derivada de T, es igual a menos 3T al cuadrado más 12T menos 9. Aquí vamos a igualar la derivada a 0, por lo tanto la regla sería F, la primera derivada en función de T, es igual a menos 3T al cuadrado más 2t menos 9 es igual a 0, por lo tanto sería menos 3 por t al cuadrado más 4t menos 3 es igual a 0. En este caso vamos a analizar el signo de la derivada en los intervalos. Vamos a calcular el intervalo de 0 a 1 y vamos a elegir t es igual a 0 a 5, no, 0 a 0.5. F, la primera derivada, reemplazaremos t por 0.5 es igual a menos 3 por 0.5 al cuadrado más 12 por 0.5 menos 9 es igual a 3.75 es menor a 0. Eso quiere decir que decrece. Calcularemos el intervalo de 1 a 3. En este caso elegiremos t es igual a 2. Sería f, la primera derivada reemplazaremos t por 2 es igual a menos 3 por 2 al cuadrado más 12 por 2 menos 9 es igual a 3 es mayor a 0. Eso quiere decir que decrece. Calcularemos el intervalo de 3 a 5. En este caso elegiremos t es igual a 4, por lo tanto sería f, la primera derivada, reemplazaremos t por 4, sería es igual a menos 3 por 4 al cuadrado, más 12 por 4 menos 9 es igual a menos 9, sería mayor a 0. Por lo tanto, la función decrece. Aquí determinaremos los máximos y mínimos. T es igual a 1, la función pasa a decrecer a crecer, por lo tanto es mínimo. T es igual a 3, la función pasa a crecer a decrecer, por lo tanto es máximo. Ahora voy a resolver la resolución de la segunda pregunta específica. Durante el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, la inversión tecnológica de ambos países varió significativamente. Supongamos que la inversión total conjunta en tecnología a medida en miles de millones de dólares desde el año 2018 hasta 2024 puede ser modelada por la función. Sería L en función de t es igual a menos 2t al cuadrado más 12t más 60. Donde veremos en los siguientes puntos, L en función de t es la inversión tecnológica total en miles de millones de dólares. T representa el número de años de 2018 y T pertenece 0 a 6 correspondiente a 2018 a 2024. En este caso nos pide determinar lo siguiente: ¿en qué años alcanza la máxima inversión y cuál fue el valor máximo? En este caso calcularemos la primera derivada. L, primera derivada de t, es igual a menos 4 más 12, en donde encontraremos los puntos críticos. Vamos a igualar la derivada a 0. Menos 4t más 12 es igual a 0, por lo tanto t es igual a 3. Ese es un punto crítico por lo que valoraremos determinar si es un máximo o mínimo. Confirmamos si es máximo o mínimo usando la segunda derivada. L, la segunda derivada de t, es igual a menos 4. Como L, la segunda derivada de t, es igual a menos 4, es menor a 0. Entonces la función tiene un máximo en t igual a 3. Vamos a interpretar el resultado en los siguientes puntos. Si t es igual a 3, entonces
el año es 2018 más 3 es igual a 2021. Y debemos a calcular el valor máximo en la inversión. En conclusión, L en función S de 3 es igual a menos 2 por 3 al cuadrado más 12 por 3 más 60 es igual a 78. En conclusión, tendremos como puntos la inversión tecnológica máxima entre China y Estados Unidos ocurrió en el año 2021 y como valor máximo de la inversión fue de 78 millones de dólares. Aquí le paso con mi compañero Ernesto, que le habla sobre las conclusiones. Y bueno, pasamos a conclusiones. En el primer punto tenemos el impacto directo en la economía peruana. Este es el aumento de aranceles entre Estados Unidos y China que nos da como resultado los mayores costos de insumos. Esto afecta a precios de bienes finales en Perú, como por ejemplo está el sector de la automotriz y el sector de la tecnología. En el siguiente punto tenemos la aplicación del cálculo al análisis económico. Las derivadas permitieron identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento del comercio y también los años con inversión tecnológica máxima, que fue en el año 2021. En el tercer punto está el modelamiento matemático eficiente. Aquí usamos las funciones y derivadas como herramientas para predecir escenarios económicos y también para tomar decisiones estratégicas. En el cuarto punto tenemos el valor del enfoque interdisciplinario. Esta es la combinación de matemática, economía y política. Esto enriquece el análisis de fenómenos globales y nos permite comprender impactos locales. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Frank, que les dirá las recomendaciones. Por último, tenemos las recomendaciones. Como punto número 1, tenemos la diversificación económica, que es reducir dependencia de Estados Unidos y China y incentivar producción nacional y proveedores alternativos. Como punto número 2, tenemos aplicar matemáticas en política económica. Tenemos uso de cálculo diferencial y análisis marginal y anticipar tendencias y evaluar escenarios futuros. Como punto número 3, tenemos la educación interdisciplinaria, que es integrar economía, comercio y matemáticas aplicadas y también preparar estudiantes para retos globales complejos. Y como punto final tenemos monitoreo del entorno internacional, que es evaluar continuamente las políticas comerciales externas y proteger sectores vulnerables de la economía peruana. Listo, gracias por su atención.